8:56 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días una vez más a todo el país, a todos nuestros compañeros en cabina. Don Álvaro Arbelo, un abrazo allá en su hogar, y por supuesto a todos los oyentes de aquí y de allá, de los dominicanos en la diáspora, que hacen de este espacio pues un cordón umbilical con la realidad dominicana. Muy interesante, por cierto, Rosendo, debo decir el comentario donde abarcabas la situación internacional, que está en un momento en el mundo, hay que decirlo, muy interesante. Se están haciendo una especie de, yo diría, de transiciones muy calientes. Una de las cosas que pasa desapercibido de este lado también es el hecho de que en esa zona del mundo donde hay una frontera entre la influencia de una potencia y de otra, hay una serie de naciones, hay una serie de países que alcanzaron un grado importante de desarrollo económico con la caída de la URSS, y muchas de esas naciones en un momento como este, al verse amenazadas por, sin duda, una potencia del tamaño de Rusia, están pidiendo, intentando a través de su diplomacia encontrar esa sombrilla protectora en una organización como es el caso de la OTAN. Pero ahí entra lo otro, lo que tú analizabas, hasta qué punto pues también poner un pie allí no implica un acto de provocación. Las potencias, los imperios, defienden sus periferias, defienden sus bordes, y eso ha sido clave siempre en la historia. Miren, Ucrania es a Rusia lo que es la República Dominicana para los Estados Unidos. no creo que Ucrania, tanto así, te estoy poniendo en términos de geopolítica, en términos geoestratégico, porque jamás en la vida, como Rusia, óyeme bien, tenía bajo amenaza con los misiles nucleares que tenía ahí en la puerta de la entrada ahí en Turquía, y que como resultado de esa guerra fría... Mira, la Unión Soviética tiene una particularidad en su historia, Felipe. Yo sé que a ti te encanta la historia de esa zona del mundo y esa etapa de la historia. Dos de los grandes líderes de la Unión Soviética provenían de repúblicas socialistas, o de lo que fueron posteriormente repúblicas socialistas, antes de eso fueron parte del imperio zarista, que no eran étnicamente rusos. Por ejemplo, Stalin venía de Georgia, de esa región que está en el Cáucaso, y sin embargo, bueno, pues y creo que Gorbachev fue de Ucrania. El que era ucraniano era Nikita Khrushchev, perdón, sí. Ese era ucraniano. Ahora bien, hay dentro, y penosamente es así, las fronteras son las cicatrices de la historia. Y ahorita, precisamente en el comentario de Rosendo, en una de esas intervenciones, hablé del tema fronterizo, cómo se movió a favor y a voluntad de los gobernantes de ese momento las fronteras, dejando de un lado comunidades culturalmente, lingüísticamente atadas a su cultura rusa, y cómo se usa ese argumento luego por parte de los propios imperios al momento de agredir, para decir, no, yo estoy protegiendo a la población que responde a mi identidad. Uno de esos ejemplos fue la famosa Unión de Fronteras que defendió Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el caso de Colonia. El caso de los Sudetes. El caso de Colonia y la zona de Varsovia. Los Sudetes eran los alemanes que vivían en Checoslovaquia y en Austria. Austria es un pueblo germano, habla alemán, de hecho tiene una cultura tan germana como los alemanes. Y en el caso de Checoslovaquia, los checos esencialmente, no tanto así los eslovacos, igual un pueblo germano. Decía Hitler, son alemanes, hablan alemán, tienen cultura alemana, y para proteger, con dos comillas, del tamaño de este edificio, a esa población, nosotros la vamos a hacer parte de Alemania. Y ahí se produjo uno de las primeras agresiones y ocupaciones de esa Alemania del Tercer Reich, con esa visión imperialista. Al final, un total, perdón, sí, José Luis. Adelante, don Álvaro. De 8 millones de alemanes en esa zona específica, ¿verdad? No, venimos y también recordar, porque mencionaste a Austria, que Hitler nació en Austria. Sí. Nació en la ciudad de Brunau. Así es. En la provincia de Linz. Y Hitler decía que Austria era una ciudad alemana que se había salido de la estructura original. Y para entender eso, lo que ocurre, y don Álvaro me corregirá, que él tiene mucho mayor experiencia y es un erudito en materia, en temas alemanes.
El problema es que Alemania fue desplazada en la Primera Guerra Mundial de toda esa zona, porque eso eran realmente la Primera Guerra Mundial. Desplazar su dominio político, pero no cultural. No, y territorial. Sí, claro. Y territorial. La Primera Guerra Mundial crea. Pero creó un nuevo orden. Checoslovaquia, que eran 2 provincias del Imperio Austrohúngaro. Crea, la Polonia le da una parte del territorio que era Prusia. Claro. Divide el Imperio Austrohúngaro, Austria, Hungría. Cambia el mapa de Europa. Crea un nuevo orden mundial, es lo que te digo. Entonces parte ciertamente de esos territorios. Antes de ese nuevo orden mundial, pertenecían al Imperio Germano. Es importante decir, y de mi parte ahí cierro ese tema tan interesante, apasionante. Es bueno también recordar, Felipe, que lo que conocemos como el Estado alemán es relativamente reciente. O sea, en 1871 se forma lo que hoy conocemos como Alemania. Antes era un grupo enorme, numeroso, de reinos, Sajonia, Bavaria, Bohemia. No acabaríamos hoy de hablar, incluso eran tantos que se hablaba por ligas. Estaba la nación era un de los número pueblos bárbaros. Era un número importante, tuvo mucho que ver en su unificación el conflicto con Francia. Miren, me voy a lo local después de esa. Perdón, y la acción del verdadero creador del Imperio Alemán, canciller de hierro. El canciller de hierro, Otto von Bismarck. Un individuo que hay que esa biografía leerla y verla desde muy diferentes ópticas para ver la influencia de ese señor, de ese hombre en la historia europea. Posiblemente para mí la figura en la segunda mitad del siglo XIX más influyente, más importante de Europa. Para lograr unificar todos esos pueblos hay que tener un liderazgo y lo que parió, porque entonces viene esa revolución industrial alemana que es increíblemente rica en invenciones, en cambios, en creación de riqueza. Señores, en cuestión de décadas, Alemania iba camino a tener una armada que iba camino a rivalizar con la del Imperio Británico, además de las marcas alemanas que conocemos hoy, muchas nacen en esa época. Pero para mí Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler, todas crecen. Pero para mí BMW. Lo más asombroso de Alemania es ver cómo quedó Alemania en la Primera Guerra Mundial, dividido. 15 años después, asume prácticamente el control político, territorial y militar de Europa, se divide al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se unifica en el año 1990 y hoy representa, que para los Estados Unidos era su principal amenaza en ese momento, y hoy representa la economía y la potencia económica más fuerte. Y antes de unificarse, Felipe, entre 1949 y 1989, en esos 50 años de Alemania federal con capital en Bonn, fue, hay que decirlo, un país enormemente próspero, con un desarrollo extraordinario. La figura de Konrad Adenauer sobresale, Ludwig Erhard, Helmut Schmidt, entre otros, Helmut Kohl, sobresale precisamente entre ellos. Miren, vamos a lo local. Detalle histórico, si procede. Sí, claro. Tan famosos que son esos vehículos Mercedes-Benz. Oh, sí, claro. ¿Por qué se llaman así? Porque Gerhard Benz era el dueño. Sí. Ustedes dirán, bueno, él era el dueño, pero ¿por qué Mercedes? Porque la esposa se llamaba Mercedes. Mercedes-Benz. Le colocó el nombre de su esposa, eso es así. Miren, quería por último cerrar esta participación nuestra con un tema local. Y es un tema que hoy, de hecho, es tan neurálgico que ha tocado los comentarios de algunos de nuestros compañeros. Yo me cuido mucho de hacer consejos o recomendaciones a servidores públicos y a figuras públicas, pero como ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a, de alguna manera, participar, y participar también es opinar con respecto a lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. El Ministerio Público probablemente tiene todo el derecho por parte de las personas que lo componen a responder en los medios y los mecanismos que entiendan correspondientes cuando se sienten bajo ataque. Sin embargo, hay un dilema. Y esto, atención, magistrada Jenny Berenice Reynoso, atención Wilson Camacho, atención a todo el grupo que la acompaña y a la cabeza del Ministerio Público, que es la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Así como los jueces hablan por sentencia, es más importante lo que su sentencia diga que cualquier opinión personal que ellos puedan tener, y de hecho se privan. El buen juez sacrifica una parte de sus libertades como ciudadano, manteniendo oculto del resto del mundo, o lo intentan, sus aspiraciones, inclinaciones, pasiones, filias y fobias. La vida del juez se parece a la del sacerdote en teoría, porque tiene que, sacrificando esto,
a hablar a través de su interpretación de las leyes y generando esa jurisprudencia que es la que enriquece, en teoría, a los pueblos sobre qué camino seguir en el cumplimiento de la ley. El Ministerio Público debe hablar, su lenguaje debe transmitirse a través de la solidez de sus acusaciones, a través de los procesos muy bien llevados, y solamente así, amén de que la población dominicana estaba tan ávida de que el Ministerio Público actuara, de que el Ministerio Público encabezara procesos, que hemos terminado muchas veces aplaudiendo el solo hecho de que inicien las acusaciones o de que se hagan allanamientos, de que se aprese gente. Eso ha generado en la sociedad unos niveles de satisfacción apresurados. Se parece a un orgasmo fuera de tiempo, quizás de esos que ocurren de manera rápida e impetuosa. Es posible que... Sí, usted lo escuchó correctamente. Espérese, que tengo una botella, no me la interrumpa, espérate, que se me va. Es muy posible que la sociedad... Eso ahorita. Claro que sí, lo vamos a explicar. Es posible que la sociedad, señores, esté tan sedienta, y yo diría que la campaña política del 2020 se alimentó de esa sed. Marcha Verde, en su momento, logró acumular miles de personas en las calles. Yo siempre dije que el movimiento político dominicano no supo cómo contestar a eso. Se lucubraron todas las teorías de conspiración posible, que si los generadores eléctricos, que si la antipolítica, que si la revolución. El pueblo transmitió una parte de esa protesta a las elecciones, y por eso yo creo que entendiendo ese lenguaje nos acordamos las imágenes del presidente Luis Abinader tomando posesión, la importancia que le dio al nombramiento de la procuradora, haciendo algo que para mí incluso estaba fuera de orden, como era nombrar tanto a la procuradora e incluso a su adjunta, a Jenny Berenice, prácticamente al mismo tiempo, una especie de consulado doble, como había en Roma, y darle a ambas esa encomienda. Ustedes a partir de ahora obedecen la ley. Ahora, primeras nombradas y primeras juramentadas. Así mismo es, Rosendo. Ahora, para responder a esas altas expectativas, se tiene que hacer con los resultados jurídicos. Ojo, quien les habla es el primero que reconoce, y lo he dicho aquí, los tiempos jurídicos son lentos, atraviesan procesos. El derecho dominicano está basado en una tradición francesa que a su vez bebe de la tradición romana, que le da mucha importancia a las formas. Aunque a mí eso no me guste, es lo que hay. Y como es lo que hay que respetar muchísimo el debido proceso, porque los abogados dominicanos saben muy bien que una falla en las formas puede terminar derivando en una falla extraordinaria importante en el final, en el resultado que puede tener ese proceso. El Ministerio Público nuestro dice que posiblemente sea una campaña de descrédito, lo que usted quiera. No, hay un nivel de exigencia en la población que, amén de aplaudir la persecución a los corruptos, y yo digo que incluso a veces esos aplausos generan, atención Felipe, satisfacciones carnales antes de tiempo. Los tiempos mediáticos son rápidos, los tiempos políticos son muy rápidos. Juzgan a la gente, nosotros mismos en los medios cometemos a veces el error de amplificar esa velocidad, de hacer a veces de las audiencias de medida de coerción una especie de adelanto de lo que es el juicio de fondo, de celebrar asignaciones de medida de coerción como si fueran condenas adelantadas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, pues es un error. Eso es lo que está ocurriendo. Es un error y toca a veces. Y ahí yo comparto contigo el criterio que emitiste hace un momento, en el sentido de que la labor del Ministerio Público debe estar sustentada sobre la base de presentar expedientes sólidos, bien sustentados, con pruebas, bien estructurados, pero también, Rosendo, y es lo más difícil. Esa es la verdadera labor. Pero mira, hay un elemento también, y discúlpame, te voy a hacer un aporte a tu comentario. No, yo hice este comentario pensando, entre otras cosas, en ti, hermano, por la posición que tú has asumido con respecto a este tema. Mira, el Ministerio Público actúa a cargo y de cargo. Correcto. O sea, el Ministerio Público se supone que actúa en función. Le toca decir este sí, este no. Hay suficiente para este, no lo hay para este. Desarrolla un proceso. Es el juez de la querella. Claro, desarrolla un proceso. Es el juez de la acusación. Desarrolla un proceso de investigación, valora los prospectos de prueba y en función de eso determina. Entonces, a veces, y yo digo que a veces no medimos ni siquiera las consecuencias de nuestros actos. Cuando las cosas se manejan a veces en los medios de comunicación y tú tratas de tener el favor de una presión social, o sea, satisfacer primero una presión social,
métanlo preso, lo queremos preso, por un lado. Y por otro lado, paralelamente con eso, tú de establecer estrategias mediáticas que satisfagan ese nivel de presión social para reducir la presión interna que tú tienes, que estás consciente que necesitas de tiempo para organizar un expediente acusatorio que en su momento pueda entonces estar sustentado en un tribunal y que te evite luego a ti tener que descalificar a un tribunal, que es otro elemento de calificar al tribunal cuando el tribunal, por la inconsistencia de pruebas que te presenta, no del resultado judicial que tú buscas, que tú esperas, y ese expediente se caiga, ¿dónde se le hace más daño a la democracia? Mira, cuando esos individuos, como resultado tal vez de esa prisa del Ministerio Público, que deben de pagar tal vez 15 o 20 años de cárcel por los actos de corrupción que cometen, la misma debilidad del Ministerio Público termina poniendo en la calle. Es lo que hay que evitar. Ahora, te diré lo siguiente, Felipe, y con eso cierro, concluyo, porque el tiempo se nos va. Primero, la trinchera de los medios de comunicación. Quienes primero la ocuparon en este país, todo el mundo lo sabe, fueron los abogados defensores de cualquier proceso. Ni siquiera tenía que ver con la justicia. Aquí comenzó hace mucho a hacerse un trabajo, no me opongo a ello. La Z101 ha abierto los micrófonos a abogados en muchos distintos tipos de procesos que han entendido la importancia de comenzar a ganar el pleito en los medios para que la posición de la sociedad, la opinión pública mayoritaria, se incline a favor de su causa. Eso ha pasado aquí en todo tipo. Claro que sí. Ahora bien, hasta la gran pregunta que uno se hace es... Ahí te digo que aquí y en todas partes del mundo, porque la casos, opinión pública es un vector. Claro, en casos de alto perfil. Así mismo es. Uno recuerda el caso Jay Simpson, uno recuerda otros casos en el mundo. Ahora bien, la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿es la judicatura de nuestro país lo suficientemente madura? ¿Está lo suficientemente aislada de esas pasiones y tentaciones? ¿Funciona lo suficientemente bien su consejo, que debe observarles, vigilarles, regular incluso, y tener a veces hasta que intervenir cuando ocurren ciertamente excesos, como para, por ejemplo, la sociedad dominicana confiar descansada en que no importa lo que se diga en los medios, al final se hará lo que la ley dicta y lo que el juez a través de ese dispositivo de sentencia puede justificar en la interpretación legal? Yo al final solamente le digo al Ministerio Público, no salgan a contestar. A mí me parece un error, lo digo quizás cometiendo el error yo y de verdad como un neófito en el gran conocimiento que ustedes tienen, a mí me parece un error salir a contestar ante cada situación que le digan a ustedes en los medios de comunicación. Yo creo que hay que tener el valor a veces de tolerar, resistir, aguantar, tener la piel de elefante y ¿sabe qué? Responder en los tribunales con casos sólidos, bien llevados y que cuando los tiempos jurídicos así lo asignen puedan generar decisiones, sentencias que demuestren que ustedes estaban en lo correcto. Llévatelo con...